Bienvenidos a nuestra sesión 2 de este curso de redacción y elaboración de informes para Ingetec. Como vimos en nuestra sesión anterior, dentro de nuestra estructura temática, nos corresponde iniciar con el tema de orden y claridad. El símbolo es un sistema o un esqueleto de documento, un capítulo que se divide en partes y esas partes se pueden dividir en otras. Sobre eso vamos a trabajar el concepto de orden y claridad. Para dar una introducción al tema, vamos a referirnos inicialmente a los tipos de informe. Normalmente existen dos tipos de informe, el argumentativo y el descriptivo. Usamos uno u otro dependiendo del enfoque o de la necesidad que tengamos como autores. En el informe argumentativo, usualmente tenemos que interpretar y analizar unos hechos, además de presentar unas conclusiones que respondan, digamos, al análisis que se está presentando en el documento. Y en los informes descriptivos, lo que hacemos es simplemente informar sobre un tema o una situación, mostrando, describiendo o narrando los elementos que correspondan. En la imagen vemos un ejemplo de informe argumentativo. Voy a referirme a él para mostrar algunas características. Lo primero que podemos ver es, podemos reconocer rápidamente como unas partes. Vemos que hay un nombre de una compañía, Cubriese Andamiajes, y hay un título sobre el aumento de los accidentes laborales. Hay una palabra informe en negrilla destacada. Luego hay una parte donde se refiere quién está escribiendo el informe, a quién va dirigido. Luego está el cuerpo del informe. Luego un cierre que se titula Recomendaciones. Está firmado y tiene ciudad y una fecha. Vamos ahora al cuerpo. En el cuerpo del informe vemos que tiene 5 partes. Lo podemos reconocer por el tabulado de cada una de las oraciones o de los párrafos. Vamos a analizarlo. El primer párrafo inicia así. En el último semestre se ha producido en nuestra empresa un notable aumento, 5% de accidentes laborales, produciendo como resultado un aumento en bajas laborales. En un primer párrafo, normalmente lo que hacemos es generar un contexto o una introducción al tema. En este caso, nos están poniendo sobre la mesa una situación dentro de la compañía con un valor porcentual. Segundo párrafo. De la totalidad de los accidentes, el 95% ha sido de carácter leve y el 5% restante de carácter grave. Bueno, entonces después de hacer una introducción, ahora nos están dando un poco más de detalle de eso que nos han presentado. Tercer párrafo. Las principales causas de estos accidentes se han producido por golpes con objetos contundentes y caídas desde alturas considerables. Y las razones que han llevado a esta situación han sido la exposición a riesgos constantes, de los que en ocasiones el trabajador no es consciente, y lo obsoleto de las medidas preventivas adoptadas en nuestra empresa. Entonces, en este tercer párrafo ya estamos planteando unas causas, unas razones. Fíjense que hasta ahora hemos identificado que cada párrafo tiene un tema o una razón de ser y está dentro de una lógica de orden, lo cual nos permite leer con comodidad y vamos entendiendo la idea. Cuarto párrafo. Es inminente, pues, elaborar un programa de prevención de riesgos laborales actualizado y específico para nuestra empresa. Bueno, entonces aquí ya estamos, la autora está proponiendo una acción. Y quinto párrafo cierra, fíjense cómo inicia y es una manera de, podemos usar cualquier otro tipo de expresión, pero es una manera de anunciar que estamos cerrando nuestro cuerpo de texto. Y a fin de que nuestros trabajadores tomen conciencia del peligro al que se exponen, es necesario que reciban un curso acerca de los riesgos laborales en su puesto de trabajo y cómo prevenirlos. Si ustedes se fijan, este es un informe argumentativo porque lo que nos está proponiendo Ana Fernández, autora, está soportado por unas razones que presentó en un inicio.
y ella va más allá, sintetiza, a pesar de que el texto es muy claro, sintetiza en este apartado de recomendaciones las 3 acciones que hay que hacer como para que no quede duda de cuáles son los pasos a seguir. 1, elaborar un programa de prevención de riesgos laborales. 2, impartir cursos de prevención de riesgos laborales a nuestros empleados. 3, dotar de los equipos de protección individual a los trabajadores. Conciso, y en este caso también es breve, pero tiene bastante contenido, sustancia, y el orden y la lógica nos ayudan a asimilarlo de manera clara. Nos podemos preguntar entonces, ¿qué es un informe? Como vimos, un informe es una presentación organizada de información fáctica, o sea, relacionada con hechos, a menudo dirigida a múltiples audiencias. No todos los documentos van dirigidos a una sola persona. En algunos casos los informes van dirigidos a grupos dentro de una compañía, por ejemplo, y se pueden presentar allí los resultados de una investigación, un viaje, un proyecto, un avance en alguna actividad. Para cualquier informe, ya sea formal o informal, ya nos referiremos a esta distinción, es esencial evaluar quiénes son los lectores y cuáles son sus necesidades. Tener eso en cuenta nos va a asegurar que tengamos, digamos, un informe, un documento efectivo. Hablábamos de los informes formales y los informales. Los informes formales son los que presentan normalmente los resultados de un proyecto a largo plazo y en los que normalmente se involucran múltiples participantes, ya sea en la producción de dicho informe o en la lectura del mismo. Estos proyectos y los documentos correspondientes normalmente se realizan como un requisito contractual que tiene la compañía dentro de la fase final de un proyecto, por ejemplo. Y estos informes también usualmente siguen un formato preciso o una guía soportada sobre una cartilla con algunas recomendaciones técnicas. Por su parte, los informes informales, que suelen ser breves, usualmente, aunque habrá casos en que no, son documentos o informes que trabajamos probablemente dentro de la compañía. Puede ser correspondencia, correos electrónicos, memorandos que compartimos y que tienen, digamos, una cualidad, podríamos decir, más efímera con respecto a los grandes informes formales. Dentro del informe vamos entonces a hablar inicialmente de unas partes. Hemos hablado, y digamos que dentro de la lógica siempre sabemos que hay un inicio, un desarrollo y un final. En un informe también existe esa estructura básica, pero obviamente de una manera más compleja. Podríamos decir que en un informe siempre hay una introducción, donde se presenta el tema, el propósito, donde básicamente lo que hacemos es contextualizar el contenido que se va a desarrollar. Tenemos luego el cuerpo que se compone de varias partes. En ese cuerpo pues está organizado el informe, los capítulos y toda la estructura que hemos concebido para presentar la información correspondiente. Y el cierre, donde normalmente hay una conclusión que puede en algunos casos presentar hallazgos, en otros casos podemos presentar recomendaciones, sugerencias de acuerdo a lo que hemos visto en el cuerpo del documento. Eso a nivel general. A nivel particular podríamos detallar otros elementos adicionales dentro de la estructura de los informes. Tenemos el título, tenemos el resumen ejecutivo del mismo, también tenemos la tabla de contenido, tenemos apéndices, glosario, además de los que ya hemos comentado. Entonces vamos a referirnos sobre los títulos, hacer algunas consideraciones muy importantes. A veces no le damos la importancia que requieren. Los títulos
son claves porque son los que nos dan el primer acercamiento al tema. Probablemente en un informe formal el título siempre va a tener una estructura muy parecida. Informe final sobre el proyecto XYZ. Pero en otro tipo de documentos de pronto podemos tener cierta licencia o mayor libertad en la construcción del título. Entonces, en esos títulos es importante que haya una información suficiente para entender cuál es el alcance y propósito de dicho documento. Pensemos en este ejemplo de título. Efectos de los campos eléctricos de 60 Hz en el desarrollo de embriones, su desarrollo, crecimiento y comportamiento. Bueno, ahí tenemos, digamos, suficiente información para entender de qué trata el documento y nomás con el título ya sabemos si nos interesa, si lo vamos a consultar o no. En los títulos también debemos aplicar las técnicas de concisión, buscar digamos, que sean breves, sin que se pierda contenido. Si nos excedemos, podríamos, con el ejemplo anterior, llegar a algo como campos eléctricos y organismos vivos. Ese podría ser un título demasiado corto. Podría funcionar como título de un libro, pero probablemente en un documento nos haría falta la otra información, ¿no? Podríamos preguntarnos cuál es la relación entre unos y otros, qué aspectos influyen en unos y otros. Entonces nos hace falta un poco más de especificidad. En los títulos también debemos evitar en algunos casos redundancias como expresiones como notas sobre, estudios sobre, un informe sobre, a menos que esa sea la estructura tradicional que se maneja, como el ejemplo que ya les comentaba, informe de avance o informe final sobre el proyecto XYZ. Cuando tengamos informes de progreso, es importante indicar las fechas o los periodos de tiempo dentro del título o enseguida como una especie de subtítulo. En este caso, como ejemplo, tenemos informe trimestral sobre tasas de ingreso hospitalario enero-marzo de 2009. Fíjense que nos está dando el tema, pero nos está dando también el periodo de tiempo. Debemos evitar el uso de taquigrafía, fórmulas químicas, abreviaturas o expresiones que sean muy especializadas para evitar que la audiencia o el lector que consulte no vaya, digamos, a confundirse. Podríamos también revisar qué pasa con las preguntas como título. Un título como el siguiente, ¿es el aprendizaje en línea adecuado para usted? Es un título en forma de pregunta que puede funcionar en un artículo de un boletín, de una revista, pero probablemente no lo utilizaríamos como título en un informe. Entonces, podría ser, digamos, una excepción o un momento en que lo podemos usar en los boletines, porque un título en un artículo, en una revista, digamos, lo que hace es acercarnos el tema. Cuando hablamos de los títulos, todas estas sugerencias, todas estas técnicas debemos también utilizarlas para los asuntos de los correos electrónicos. Los asuntos que terminan convirtiéndose en los títulos de los correos, pues podríamos clasificarlos en asuntos vagos o asuntos específicos. Entonces, ahí es importante también ser más específicos. Un ejemplo de asunto vago podría ser compensación de tiempo. Un asunto específico podría ser compensación de tiempo por asistencia al seminario de seguridad. Fíjense que esa segunda parte, esa información extra, me permite como lector, como usuario, saber si necesito consultar ese correo en este momento, si es urgente o no es urgente. Debemos ver entonces, por lo tanto, los títulos como algo estratégico. Los títulos lo que nos dan es contexto a nuestros mensajes. Dentro de las partes de los
informes hemos hablado también de los resúmenes ejecutivos o los abstracts que pueden ser muy útiles. Normalmente un abstract resume y destaca los puntos principales de ese informe formal o de un artículo de una revista especializada. Lo hemos visto muchas veces cuando estamos consultando o haciendo una investigación. El objetivo principal al lector, el acercamiento al texto y que el lector pueda decidir si lee el documento completo, si es el documento que necesita o no. La extensión puede variar, en algunos casos hay unas normas, puede haber un promedio de 200 a 250 palabras, en otros casos puede ser un poco más dependiendo de las circunstancias. Y es importante entender que estos abstracts deben funcionar como documentos legibles de manera independiente. O sea, si están, deben poderse leer sin necesariamente tener que leer el documento. Eso es parte, digamos, del objetivo. Tiene que tener una estructura única como tal. Tenemos las conclusiones. En las conclusiones normalmente es el momento en que enlazamos, digamos, o hacemos el cierre de todos los elementos que hemos presentado en el cuerpo del documento. Podríamos hacer estas conclusiones de muchas formas, un listado de hallazgos, unas recomendaciones, un curso de acción, un resumen de puntos claves, una serie de beneficios. Y también deberíamos pensar en estas conclusiones como un documento que pueda funcionar de manera autónoma. Entonces, cuando nos referimos al orden y claridad, nos estamos refiriendo a hacer una comunicación eficaz, ¿sí? No podemos lograr un propósito o una meta de comunicación ni persuadir a una audiencia, si ese es el objetivo, si no hay orden y claridad. Son, digamos, las dos condiciones de partida de cualquier texto. Entonces, hacer un método lógico o un esquema como el del símbolo nos ayudan a evitar los problemas de desorden y nos ayudan a encaminar de manera adecuada la organización de las ideas. Esa estructura nos puede ayudar a una coherencia y a generar una unidad. Ya lo vamos a ver con un ejemplo específico. También ver las partes del texto, como concebirlas previamente, nos ayuda también a trabajar de mejor manera la transición de ideas, que es como paso de un punto 1 a un punto 2, de un párrafo 1 a un párrafo 2, etcétera, etcétera. Igualmente, teniendo una estructura de documento, podemos trabajar otro tipo de cualidades como por ejemplo el énfasis, la subordinación o el ritmo, que se refieren cada uno, digamos, a cualidades. En el caso del énfasis, vamos a tener una sesión, como ya lo anuncié, dedicada a este tema en particular. Y sobre la subordinación vamos a referirnos en el ejemplo que viene más adelante. También dentro de la estructura de los documentos tenemos el punto de vista, que es otro capítulo de este curso, y básicamente se refiere a definir o a definir de manera previa cómo vamos a escribir desde el punto de vista de quién vamos a plantear el texto, es desde un punto de vista informal, desde un punto de vista personal, quién está escribiendo el documento, de cuál es la manera correcta de hacerlo. Y finalmente, dentro de orden y claridad, pues debemos elegir de manera adecuada las palabras. Todos esos capítulos que vamos a ver de gramática y de construcción de un mejor estilo van enfocados a mejorar, digamos, o mitigar los problemas que pueda haber en palabras ambiguas, expresiones idiomáticas que no corresponden dentro de un
documento escrito, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente llegamos al tema de la concisión. La concisión es el principio que rige y que debe regir la construcción de nuestros textos a nivel profesional. Veámoslo entonces aplicado en un ejemplo. En este caso traigo como material de trabajo una página de un libro de El origen de las ideas de A.C. Grayling. Vamos a hacer un análisis de un documento como si lo estuviéramos recibiendo, pero lo vamos a analizar también como si fuéramos nosotros quienes lo construimos para entender cómo funciona el concepto de orden y claridad. Entonces, lo primero que podríamos hacer en este caso es identificar cuántos párrafos tiene el texto. Aquí podemos ver por el tabulado sin problema que el documento tiene 4 partes. Esas 4 partes deben tener algún tipo de estructura lógica que es lo que corresponde, digamos, dentro de un texto escrito de manera correcta. ¿Cuál es como una analogía que podríamos utilizar para hacer textos ordenados y claros y cómo manejar los párrafos dentro de un documento? Podemos concebir los párrafos como si fueran fichas de un sistema constructivo. ¿Cuáles son las características de un sistema constructivo, de un Lego, de cualquiera de estos elementos? Tienen 3 cualidades. Uno, cada ficha es una unidad autónoma, puedo manipularla. Segundo, se puede conectar con otras de diversas formas. Y tercero, se pueden intercambiar de orden. Yo puedo ponerla aquí o ponerla allá. Los párrafos, si se conciben de esa manera, es como construirlos de manera modular, puedo yo controlar mejor los temas, los contenidos. Si me equivoco en alguna parte del texto, no tengo que volver a empezar de cero, sino simplemente corregir la ficha o corregir el párrafo puntual donde tengo un problema. Entonces, eso es, digamos, un principio muy útil, ver los párrafos como módulos. El segundo elemento que podemos tener en cuenta en el análisis o en la construcción de un texto es analizar o revisar cuáles son las primeras oraciones de los párrafos para identificar los temas. En este caso vemos en el primer párrafo, el egoísmo es la creencia de que el propio interés es la base correcta de la moral. Ahí lo que estamos viendo, lo que tenemos es un contexto, una introducción. En el segundo párrafo dice, el egoísmo ético reconoce que a menudo el hecho de beneficiar a otros redunda en el propio interés de la gente. Entonces aquí lo que vemos es que en este segundo párrafo el autor está haciendo un avance sobre el tema que presentó en el primer párrafo, que es digamos, lo que corresponde, digamos, dentro de una estructura ordenada. En el tercer párrafo habla de los partidarios del egoísmo ético, vemos que hay unas fechas, se nombran unos personajes, entonces es un párrafo dedicado, digamos, como a un contexto histórico o de autores. Y cuarto, el párrafo con el que cierra inicia con la oración, las diferencias de matiz que existen en el uso de los términos de egoísmo y egotismo sugieren que el primero alude a la idea, etcétera, etcétera. Aquí entonces está diferenciando dos textos, dos conceptos. De esa manera, si el autor cierra el documento y nosotros hemos identificado de una manera sencilla, digamos, cuál es esa estructura. En la subordinación podemos ver, como en este caso, al final del primer párrafo, se nombra un concepto que se llama egoísmo ético y cómo en el segundo párrafo se repite para generar, digamos, como un enlace y un vínculo entre un párrafo y el otro. Entonces, ¿cuál es la herramienta para llegar, digamos, a la construcción de esos párrafos? Es desarrollar un esquema, o sea, hacer un esqueleto del documento para desarrollar ese método lógico de desarrollo de ideas. Si nosotros miramos un
una tabla de contenido de un informe de la compañía, pues lo que estamos viendo es una estructura lógica de manera lineal. Aquí podemos ver que este informe tiene 7 partes. El capítulo 5 es el cuerpo más importante porque va de la página 35 a la página 143. Son 148 en final. Entonces, eh, hay una estructura que tuvo que ser concebida previamente para llegar a esto. Esqueleto, debemos enumerar pues cuáles son los temas, los subtemas, clasificarlos, moverlos y escoger un método lógico de desarrollo de ideas. Aquí vemos en la imagen 9 métodos de los cuales simplemente los vamos a nombrar ahora y en próximas sesiones los vamos a trabajar algunos de ellos. Tenemos causa y efecto, cronológico, comparativo, de definiciones, de división y clasificación, de lo general y específico, por orden de importancia, secuencial, espacial. Estas son definiciones de maneras en que podemos presentar un texto dentro de un documento. ¿Esto qué quiere decir? Que no siempre escribimos de la misma manera, así como hablábamos al inicio de la sesión anterior. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de hacer un esquema previo para desarrollar un documento? Y cuando hablo de documento me estoy refiriendo tanto al informe complejo, grande de la compañía, como a una carta. En muchas ocasiones, cuando necesitamos escribir una carta que es importante para nosotros porque estamos respondiendo a algún tema sensible, sobre un tema importante, nos tomamos un tiempo de escribir como las ideas claves y de pensar cuál va primero, cuál va al final. Eso es una manera, digamos, de hacer un esquema. Entonces, hacer un esquema previo, pues, nos genera una estructura que nos permite dar ese orden de inicio, desarrollo y conclusión. Un esquema nos permite manejar por partes, por módulos los elementos y corregir de manera específica lo que se requiera. Nos permite generar una hoja de ruta de trabajo. No siempre los documentos complejos se construyen de principio a final, sino que a veces se inicia en la mitad del documento. Hay otras partes que requieren más trabajo o que toman más tiempo. Entonces hay distintos caminos. Tener una estructura nos permite eh, disponer las partes, las subpartes, como esas fichas, como esos módulos, y ensamblarlos de la manera que más nos convenga. Otra de las virtudes del esquema previo es que nos libera de las preocupaciones de organización. Cuando tenemos esa estructura prevista, podemos estar en el capítulo 3, no estamos pensando en los demás, ya sabemos que el capítulo 3 hace parte de un cuerpo de 8, ya hay un tiempo asignado para cada uno, entonces esa estructura nos da como una tranquilidad que podemos ya dejar consignada en un papel o en un gráfico, en un archivo. El esquema previo también nos permite garantizar esa coherencia y transición de ideas porque podemos ver gráficamente si hay una relación ordenada entre las partes y si no es así, corregirla. Y nos ayuda con el proceso de redacción colaborativa porque podemos asignar de una manera sencilla las partes o incluso hacer una presentación pública al equipo de quiénes son los responsables de cada una de las partes. Bueno, aquí finalizamos esta parte relativa a la técnica de informes. En la parte de gramática de esta sesión 2, vamos a ver el número 2. El verbo es el eje de la oración que continúa el tema abierto en la sesión anterior. Vamos a ver la importancia del verbo. Veamos este ejemplo, esta oración. Alexandra en la planta. Fíjense que esta oración nos dice algo, pero hay algo que falta. Alexandra en la planta al atardecer. Entonces, hay una persona en un lugar con unas condiciones, pero no sabemos qué sucede.
Alexandra en la planta al atardecer en medio de la pandemia. Igual, tenemos más información, pero hay algo que falta. Ah, bueno, aquí ya tenemos el verbo. Alexandra baila en la planta al atardecer en medio de la pandemia. Entonces, fíjense cómo el verbo termina dándole sentido a lo que presentamos. Los verbos son, por lo tanto, el eje, y controlar los verbos dentro de un texto que se nos está volviendo complejo puede ser una manera de evitar que se nos vuelva confuso un contenido. Veamos otro ejemplo. Manuel embelesado. Embelesado es como atontado. Manuel la mira embelesado. Entonces, el verbo ya nos da un sentido porque se está refiriendo o nos explica por qué Manuel está en esa condición. Aquí podríamos unirla con la oración anterior. Alexandra baila en la planta al atardecer en medio de la pandemia. Manuel la mira embelesado. Es incorrecto en el sentido de que nos hace falta ahí un punto, ¿no? Unimos dos oraciones, ponemos en este caso un punto seguido. Son dos frases familiares o que continúan la idea que estamos presentando. Podríamos hacer incluso un cambio de énfasis generando o moviendo el orden de nuestra última oración. Alexandra baila en la planta al atardecer en medio de la pandemia. Manuel, embelesado, la mira. El verbo es tan poderoso que si lo vemos solo, vamos a entender o a hacernos una imagen gráfica de una manera inmediata. Si yo leo llueve, me puedo imaginar ya esa situación. Diluvia. Otro ejemplo, María visitaba todas las semanas a su hermana y con la bicicleta iba de paseo. Fíjense que aquí hay algo extraño en la construcción de este texto y por eso está indicado como incorrecto. Podríamos decir, María aprovechaba para pasear en bicicleta cuando visitaba a su hermana todas las semanas. ¿Qué hicimos en este caso? Como el verbo que estamos utilizando expresa con frecuencia la acción de más de un sujeto, o sea, de María y de hermana, es preferible hacer coherente cada oración por separado. Y eso fue lo que hicimos. Fíjense que le pusimos el verbo aprovechaba a María y luego cuando visitaba a su hermana lo separamos, o sea, los dos verbos están generando como las dos acciones el primer verbo de la primera parte y el segundo verbo de la segunda parte de la oración. Buscábamos a un amigo que nos acompañara y la forma de interpretar el mapa. Es incorrecto o hay algo extraño aquí porque no sabemos si estamos buscando la forma de interpretar el mapa además del amigo o si es el amigo el que va a hacer esta acción. Entonces podríamos decir, buscábamos a un amigo que nos acompañara y nos ayudara a interpretar el mapa. ¿Qué hicimos? Incluimos un verbo adicional que es ayudara. ¿Cuál es la reflexión? Si es para evitar confusiones, conviene que cada oración tenga su verbo correspondiente. Si yo tengo problemas de confusión en la redacción, puedo hacer una revisión, digamos, una técnica de revisar rápidamente los verbos y mirar si hay alguna oración que esté desamparada de verbo o un verbo que esté transmitiendo la acción a varios sujetos. Entonces, puedo hacer un ajuste y eventualmente involucrar un nuevo verbo. Entonces, eso es lo que corresponde a nuestro capítulo de gramática de esta sesión 2. En nuestro apartado de aproximación al estilo, tenemos también la continuación del punto 1 de la sesión anterior. Vamos a ver hoy 2, edite lo superfluo y evite los rodeos innecesarios. Fíjense que esto se refiere a lo mismo. Es una nueva manera de hablar de concisión, de ajustar texto, de lograr economía de lenguaje. Yo podría decir en una oración, estoy muy interesado en conocer tus opiniones sobre mi ensayo. Ese muy, en algún caso, podría ser
superfluo o innecesario porque no me está dando un valor extra. Yo puedo decir, estoy interesado en conocer tus opiniones sobre mi ensayo. Sigue siendo, digamos, se transmite la misma información con menos palabras y un poco más concreto. No es al parecer buena idea dejar que los niños jueguen con armas de fuego. Bueno, es una oración que entendemos claramente lo que se quiere decir, pero fíjense que la expresión al parecer no es buena idea dejar que los niños jueguen con armas de fuego. Ese al parecer es como un rodeo con el que yo me alargo para decir algo. Me gustaría que de alguna manera tú te vinieras a trabajar con nosotros. Fíjense que de alguna manera también es otro elemento innecesario. Me gustaría que tú te vinieras a trabajar con nosotros o me gustaría que te vinieras a trabajar con nosotros. Esas expresiones que están en rojo, si ustedes se fijan, pueden ser expresiones que usamos verbalmente, pero cuando escribimos debemos tener mucho cuidado. Cuando yo hablo, yo puedo decir, me gustaría que de alguna manera tú te vinieras a trabajar con nosotros, pero en realidad es una expresión que usamos para alargar por diversas razones, a veces para suavizar lo que queremos transmitir. Hay que ser un poco más comedido. Hay que ser más comedido. Ese un poco lo usamos, digamos, también de manera innecesaria. Yo creo que estás un poquito equivocado, que es una manera que escuchamos verbalmente. Yo creo que estás equivocado. Sí, es la manera correcta digamos, desde los principios de concisión de redacción profesional. ¿Qué debemos hacer? Practicar permanentemente en la redacción de nuestros textos, en hacer esa concisión, en esa simplificación, en eliminar los elementos superfluos, hasta que adquiramos la práctica y surjan de manera natural las oraciones de manera más concreta. En algunas ocasiones, los verbos auxiliares, como ser, estar, hacer, parecer, poder, haber, que acompañan verbos principales, nos pueden llevar a rodeos innecesarios. Las mismas reflexiones de los ejemplos anteriores. Lo siento, Juanita, pero puede haber salidas más interesantes que las que propones. Yo podría decir de manera más directa, lo siento, Juanita, pero hay salidas más interesantes que las que propones. La actitud de la contraparte parece ser autoritaria. Esta es una oración que puede ser correcta. Yo podría dudar y ese parece ser es una, digamos, es una manera de decir que no tengo una seguridad, pero en otro caso podría ser innecesario si yo tengo la seguridad. Yo podría decir la actitud de la contraparte es autoritaria o no lo es. Bueno, con este ejemplo cerramos nuestro capítulo de estilo y nuestra sesión número 2 de este curso de redacción y elaboración de informes para Ingetec. Muchas gracias.